Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Aquí estamos desde Valparaíso, Zacatecas. Ojalá y nos estén escuchando para empezar a predicar la palabra de Dios. Una disculpa, estos días hemos estado teniendo un poquito de problemas con el internet, acá por donde estamos, pero ya estamos aquí listos de nuevo para empezar a predicar la palabra de Dios, hermanos. Dios los bendiga. Por ahí, si hay algún hermano escuchándonos, un mensajito para saber si todo está bien, hermanos, si se está escuchando bien. Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos a empezar con la predicación o con el estudio de esta tarde, de este día, hermanos. Sí, 1 de mayo del 2020. Vamos a empezar a darle gracias a Dios, vamos a empezar a adorarlo, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Esto es totalmente diferente, no estamos en la iglesia, ¿verdad? Es un poquito diferente para todos, pero aquí estamos para llevar la palabra de Dios. Por favor, si me pueden mandar un mensajito para ver si se está escuchando bien, para ver si tenemos audio, para ver si tenemos el video bien, hermanos. Si no, pues para acomodarlo un poquito, para acomodar un poquito audio y video, mis hermanos, ¿sí? Batallamos todavía un poquito, pero a ver si me pueden mandar un mensajito para ver si se está escuchando bien, mis hermanos, ¿sí? Me los bendiga. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a orar para poder empezar a predicar la palabra de Dios. En nuestro estudio de esta tarde vamos a hablar acerca de las diferentes creaciones que ha habido al pasar de miles de años, cientos de miles de años, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en manos del Señor, por favor. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre Santo, porque esta tarde nos das nuevamente la oportunidad, Señor, de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, límpianos, Señor, limpia estas manos, limpia, Dios Padre Santo, nuestro ser entero, Señor. Nuestros 5 sentidos, alínealos, Dios Padre Santo, por favor, para poder alabarte y bendecirte mediante la predicación, mediante el estudio de esta tarde, Señor. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia, Pan de Vida, aquí en Valparaíso, Zacatecas, a cada una de las familias representadas, Señor. Ayúdanos, Dios Padre Santo, por favor, a todos. Ayuda al pueblo de Valparaíso, al estado de Zacatecas. Ayuda, Señor, también a todo México, a los pastores, Señor, dales sabiduría. Dales, Dios Padre Santo, por favor, poder para seguir predicando tu palabra, Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles y, Señor, esto cada vez se pone más duro y más difícil, pero confiamos en ti, Señor, en que nos tienes agarrados de tu mano, en que vamos detrás de ti, Señor, que vamos agarrados, Dios Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Jesús. Y por favor, Señor, no te olvides de tu pueblo, Señor. Síguenos dando fuerzas para seguir guiando tu rebaño, Señor, al lugar donde quieras que sean guiados, Dios Padre Santo. Te pedimos, por favor, que eches fuera todo espíritu de distracción, Señor, que pongas paz y gozo en nuestros corazones para poder predicar tu palabra y sobre todo que la bendiga, Señor, para poder, Dios Padre Santo, nosotros seguir agradándote, Señor. Te damos gracias, Dios Padre amado. Danos el pan que necesitamos en esta tarde, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar nuestro estudio de esta tarde, hermanos. Por favor, hay las personas que nos estén viendo, la persona que nos esté viendo, por favor, si puede mandar un mensajito a ver si se está escuchando bien, a ver si se está viendo bien, si no, para acomodar el audio antes de empezar, hermanos. Ojalá y se esté viendo bien, ojalá y se esté escuchando bien. Entonces, pues vamos a empezar nuestra predicación y vamos al libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Ojalá y no tengamos problemas, hermanos, con el audio. Ojalá y se esté escuchando bien.
Ojalá se esté oyendo bien. Ojalá no tengamos ninguno de estos problemas. Eclesiastés capítulo 1, versículo 10, entonces, aquí lo tenemos, hermanos, voy a darle lectura. Gracias, Dios los bendiga. Dios la bendiga, hermana. Voy a darle lectura, entonces. Eclesiastés capítulo 1, versículo 10 nos dice, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Dice la palabra de Dios, entonces, ¿hay algo que se pueda hacer? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos. Y la palabra siglos, hermanos, en el hebreo se escribe olam. La palabra olam quiere decir y significa mundos o espacios de tiempo, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 10, los tiempos antiguos que nos han precedido. Los científicos, hermanos, en estos tiempos están cada vez, ¿verdad? La ciencia está más avanzada, gracias a Dios. Ahora que se han estado descongelando los polos, ¿verdad? El norte y el sur, han estado saliendo indicios de otras creaciones fósiles, demasiadas pruebas de otros animales que no se conocían, de otras cosas diferentes a las de esta creación. Y hermanos, pues no vayamos lejos, ¿verdad? Lo que se ha descubierto al transcurso de estos 6,000 años que tiene esta nueva tierra, ahorita lo vamos a explicar. Se han descubierto fósiles de animales grandísimos, enormes, gigantescos. Se han descubierto fósiles de, pues lo que se les dicen a ellos o se les llama, ¿verdad? Seres humanos, un poquito erguidos, agachados, inclinados, encorvados. Pero aquí, hermanos, la cuestión, la pregunta, el detalle que los científicos se hacen, ¿verdad? Es cuánto tiempo tienen estos tremendos fósiles que han estado encontrando. Pues algunos, ¿verdad? Cuando se les hace la prueba, sale que tienen 5,000 años, 6,000 años, 4,000 años, otros que tienen millones de años. Y entonces ahí es donde la ciencia está chocando con la palabra de Dios, ¿sí? Según ellos, hermanos, porque por lo que nosotros conocemos, pues la palabra de Dios nos habla de que esta creación solamente tiene 6,000 años, pero nos hace ver a lo largo, ¿verdad?, de sus libros, a lo largo de su enseñanza, que ha habido otras diferentes creaciones, hermanos. Y entonces nosotros como cristianos debemos de estudiarla, debemos de escudriñarla para saber esas dudas que tiene todavía la humanidad. Ahorita, ¿verdad? Por estas situaciones que estamos pasando, pues la humanidad está diciendo que está pasando, esto es normal, ya lo ha habido antes, pero nosotros sabemos, hermanos, que no es normal. Nosotros sabemos que ya el Señor viene, nosotros sabemos que lo que está pasando ahorita en este tiempo, en este momento, hermanos, es porque son las últimas señales de lo que está aconteciendo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos muestra esta palabra en Eclesiastés. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios en la versión 1909. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces la palabra olam, hermanos, que está escrita aquí en Eclesiastés 9:10 como siglos, ¿verdad? Sabemos su traducción por el hebreo. Quiere decir olam, significa mundos o espacios de tiempo, ¿sí? Entonces, veamos algunas escrituras con relación entonces a este tema. Y vamos al libro de Hebreos, al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 1, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2.
Y dice la palabra, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y la palabra de Dios aquí nos menciona universo, el universo, ¿sí? Pero también entonces en el versículo 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo. Y la palabra tiempo entonces también está traducida como Olam. Pero, hermanos, en el versículo 2, donde dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice universo, ¿sí? Ahora, en esta escritura, hermanos, es tomada de la versión 1960. Sin embargo, esta escritura, de acuerdo a las versiones bíblicas de la versión Jerusalén, perdón, King James en el inglés y de la versión Dios habla hoy, no usan la palabra universo, sino la palabra mundos, ¿sí? Por eso es bueno tener a veces diferentes Biblias para estarla checando, ¿verdad? En la Biblia Kadosh, también israelita, dice tiempos pasados, en el versículo 1, en tiempos pasados. Entonces nos está hablando de la misma palabra Olam. ¿Cómo nos damos cuenta entonces, hermanos, que ha habido diferentes creaciones en esta tierra, ¿verdad? Porque por la palabra Olam nos podemos dar cuenta de que ha habido diferentes mundos, ¿sí? Entonces, no usan la palabra universo, sino la palabra mundos. En hebreo la palabra universo o mundos se usa como olam. Y la palabra olam, les voy a dar su significado. La palabra olam quiere decir eternidad, tiempos antiguos, los antiguos, antepasados, mundos, edades, siglos, espacios de tiempo. Eso es lo que quiere decir la palabra olam. Entonces, Dios el Padre, hermanos, planeó o proyectó la obra de la creación, hizo el plan, pero la parte activa de creación de los mundos o edades o diferentes tiempos de la tierra la ejecutó el Hijo de Dios. Dios, en su sabiduría, hermanos, creó el plan maestro de lo que se tenía que hacer, sí, desde un principio hasta un final, y después le dio los planos a su Hijo, a Cristo, y Cristo fue el que hizo entonces toda la creación, hermanos, tanto visible como invisible. Entonces, Jesús es el gran creador de todas las cosas, pero el Padre, hermanos, es el que le dio, el que hizo los planos para saber cómo se hacían todas las cosas, hermanos. Se podría entonces, hermanos, argumentar que la palabra mundos se refiere a todos los sistemas solares del universo. En parte esto, pues también es una verdad, porque la palabra olam también quiere decir mundos. Por ejemplo, nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra consta entonces de su sistema solar, ¿sí? Hay de la galaxia, ¿verdad? Pero hermanos, hay miles, millones de galaxias. Y cada galaxia, ¿verdad? Por supuesto, cada mundo viene siendo la palabra Olam también viene siendo la palabra Olam. Pero también es una verdad, hermanos, que se refiere a cada uno de los 4 mundos o edades o siglos y humanidades que han estado aquí en la tierra. Así como habla entonces del universo, hermanos, la palabra Olam, también nos habla entonces de las 4 creaciones que ha habido aquí en la tierra. Estos 6,000 años, hermanos, el Señor levantó esta creación y la volvió a formar, le volvió a dar vida, la volvió entonces a enmendar. La palabra de Dios nos dice que va a venir su destrucción también, pero esta vez ya no será en agua, esta vez ya no será hundida, hermano, en los abismos, sino que esta vez será destruida con fuego, ¿sí? El Señor tiene que purgar esta tierra de tanta maldad que ha sido llenada. La tierra en estos momentos está clamando, hermanos, ¿sí? La venida de nuestro Señor Jesús. La tierra ya no aguanta, hermanos. ¿Cuánta sangre no hay ahorita
abajo de la tierra, ¿verdad? Por tanta gente que ha sido muerta, asesinada, torturada injustamente, hermanos. Entonces recuerden ustedes que la palabra de Dios nos dice cuando Caín mató a su hermano Abel, que la sangre de su hermano estaba hablando, estaba clamando, ¿verdad? Entonces así también junto con la sangre y la tierra están clamando, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia le dice a la presente humanidad, hermanos, en Eclesiastés 1:10, hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos, en los mundos, en los tiempos antiguos que nos han precedido. ¿Cuántos mundos o tiempos antiguos nos han precedido? 3, hermanos. Nosotros estamos en la cuarta creación, ¿sí? Entonces quiere decir que atrás de nosotros hubo otras 3 creaciones diferentes y esas creaciones entonces fueron visitadas por el juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? Vamos a ser también visitados por el juicio de Dios. De hecho, el juicio de Dios ya está con nosotros en estos tiempos, hermanos. Entonces, siglos o olam son los mismos significados que mundos o universo. Y con ello aprendemos, hermanos, que nada es nuevo en nuestro mundo o en nuestra humanidad. Todo lo que tenemos ahorita ya ha sido antes, hermanos. Estudiando por ahí diferentes estudios, hasta en la tele, ¿verdad? Metiéndonos ahí a History Channel, Discovery Channel, ya ahorita tanto canal de información, buenos canales que hay, ¿verdad? Pero eso sí, siempre con la Biblia y checando, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que lo que estamos estudiando y de que gracias al Espíritu Santo que le reveló tantas cosas, nuestra líder, la hermana Hicks, pues no estamos equivocados, ¿verdad? Gracias y gloria sea su precioso nombre. Entonces, Dios destruyó una tierra original, hermanos, hace millones de años atrás. No tenemos ese registro. La palabra de Dios no nos dice hace cuánto tiempo, pero la tierra fue destruida ya varias veces, hermanos. ¿Hubo una tierra original? Sí, hermanos, sí hubo una tierra original, limpia, virgen, sin pecado. No había entonces ahí nada de maldad. Vamos a segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5, y nos dice la palabra: cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, los cielos fueron en el tiempo antiguo, en la primera creación, ¿sí? Y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y segunda de Pedro nos está diciendo entonces, hermanos, que los cielos fueron hechos, ¿verdad? Dice, cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo. Entonces la palabra olam nos está hablando del primer tiempo, de la primer creación. Nos dice entonces, hermanos, vamos a la palabra de Dios, Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿La tierra tuvo un principio, hermanos? Sí. ¿Hace cuánto? Pues hace millones de años, hermanos. La Biblia no registra, ese dato lo tiene solamente Dios. El registro de cuánto tiempo tiene la tierra, eso solamente lo tiene Dios, hermanos. Sí, y él se lo guarda, tal vez algún día lo sabremos en la eternidad que viene. Pero ahorita no tenemos registro. De hecho, pues solamente lo que dice la palabra de Dios es lo que les podemos compartir, ¿verdad? Todavía hay muchísimas cosas que no sabemos, todavía hay muchísimas cosas que están por salir a la luz también. La palabra se ha estado abriendo y ya han estado saliendo nuevos principios de verdad, ¿verdad? De luz, para que su pueblo sea iluminado, hermanos, así como la ciencia está creciendo ahorita tremendamente. Ahorita ya no tenemos ningún problema en estarnos comunicando.
¿verdad? Podemos hablar con una persona, incluso al otro lado del mundo, al otro continente, otro país, y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, así como todos estos adelantos científicos se han estado dando, también, hermanos, Dios ha estado abriendo su palabra para que empecemos nosotros también a estar escudriñando y llenándonos más de sabiduría por los tiempos que vienen, hermanos. Entonces, la palabra de Dios en Génesis 1:1 nos dice la palabra principio, dice en el principio. Y la palabra principio, hermanos, en el hebreo quiere decir reshit, ¿sí? Y la palabra reshit significa el primer tiempo en lugar. O sea, esto va junto. La palabra reshit quiere decir el primer tiempo en lugar. Entonces, cuando Génesis 1:1 menciona en el principio, está hablando en el principio del mundo, de la tierra, ¿sí? En el principio. No está hablando de estas tres creaciones, sino está hablando de la primera creación. En el principio, cuando fue hecha la tierra, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 3:5? Que también, ¿verdad? Ellos ignoran que los cielos fueron hechos en el principio. Entonces, segunda de Pedro, hermanos, 3:5, segunda de Pedro 3:5 y Génesis 1:1 están hablando entonces del primer tiempo, del primer mundo, de la primer creación. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Otro de sus significados de la palabra reshit es sitio y orden, el tiempo principal, el comienzo, el primero, la primicia, el tiempo delantero, cabeza, primer fruto, y tiene algunos otros más significados, hermanos, pero ahorita solamente nos vamos a limitar a estos, ¿verdad? Para darnos cuenta entonces que hubo un principio, y ese principio es el de Génesis 1:1, donde Dios nos está hablando entonces de la primer creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y después, hermanos, entonces Dios el creador, perdón, de todas las formas de vida, hizo criaturas para habitar en aquella tierra original. Entonces, hizo una humanidad aquí había una humanidad, hermanos, aquí había, pues ahora sí que podemos decir, hizo criaturas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no menciona cómo eran, ni sus costumbres, ni tampoco sus hábitos, nada. O sea, la palabra de Dios nomás dice que hizo criaturas y ahí las puso ¿para qué? Para que la habitasen, hermanos. Dios hizo los cielos y la tierra la hizo con un propósito, con el propósito de que fuera habitable, ¿sí? La tierra es el único lugar donde el hombre puede vivir, hermanos. El hombre está ahorita en sus locuras, ¿verdad? Está loco el hombre. En sus locuras está tratando de llegar al espacio para vivir allá, según él. Han hecho también pruebas a ver si se puede vivir debajo del agua, han mandado submarinos, cápsulas. O sea, hermanos, no, el hombre está diseñado especialmente para vivir, ahora sí que como se dice, ¿verdad? Con los pies sobre la tierra, hermanos. El hombre no puede vivir ni allá arriba, ni allá abajo, ni en el agua, ni nada, hermanos. O sea, estamos diseñados, somos la creación perfecta de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos sigue entonces diciendo que en aquella tierra original no había ningún pecado ahí, pero sabemos que muchos de aquellas creaciones prehistóricas pecaron de alguna manera. O sea, ellos tuvieron que haber pecado, hermanos, para ser hundidos en los abismos. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? El ser humano siempre que está en pecado, hermanos, cae juicio. Miren ahorita lo que estamos pasando. Esto no es que lo hayan inventado, no es que un animal hermanos, Dios ya lo tenía escrito, Dios nos estuvo hablando por muchísimo tiempo, que si no enderezábamos nuestros pasos iba a venir entonces el juicio, y ahora el juicio está llegando, ¿sí? ¿Qué les puedo decir de esto? Pues que vienen cosas peores todavía. ¿Por qué? Por la humanidad. Antes de esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué había en las calles, hermanos? Manifestaciones gays, manifestaciones satánicas, manifestaciones corruptas, injustas, ¿sí? Manifestaciones a favor del aborto,
manifestaciones a favor de la droga, que se legalizara. El crimen organizado está pegando con todo, hermanos, en todo el mundo, y se están utilizando niños de una edad ya, ¿cómo les podría decir? Que no se puede entender. Entonces, eso le molesta a Dios, hermanos. Una depravación sexual, olvídense totalmente, un pecado de inmoralidad por el cual estábamos o se está pasando en estos tiempos, que está cayendo el juicio de Dios. Entonces, igual que como cayó en las creaciones pasadas, pues tal vez sí, hermanos, igual que como cayó en las creaciones pasadas, solamente que lo último fue entonces hundir las creaciones, los mundos, la tierra, hundirla en estos abismos, ¿sí? Entonces, Dios la destruyó, hermanos, y perecieron anegados en agua estas criaturas, estos mundos. Los mundos prehistóricos fueron visitados por los juicios de Dios. Luego cada uno fue restaurado para así poner una nueva humanidad. ¿Por qué Dios, hermanos, cuando hundió esta creación, la volvió a sacar a flote? Es decir, ¿por qué? Por su misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso, porque Dios es un Dios de amor, pero así como Dios es un Dios de amor, aquí podemos ver el lado de la balanza, sus dos brazos, ¿verdad? Aquí realmente podemos conocer a Dios. Hace enojar a Dios, y ¿qué es lo que va a hacer? Te va a hundir en un abismo, ¿sí? Tanto natural como espiritual. Vamos a hablar un poquito más de los abismos más adelante, pero ahorita no nos desviamos del tema. Hebreos, vamos a por favor a Hebreos capítulo 11, Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 3, y nos dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido compuestos, la palabra compuestos ahorita la vamos a analizar, la vamos a estudiar. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, aquí en Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos. Es lo que dice entonces la versión 1909, ¿verdad? Pero la versión King James dice mundos, hermanos. ¿Sí? Entonces los mundos fueron compuestos. Y la versión Dios habla hoy también nos pone ahí la palabra mundos. Entonces quiere decir que las creaciones, dice, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos. Los mundos, hermanos, los tiempos antiguos fueron compuestos, y dice, por la palabra de Dios, habiendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. La palabra compuestos, hermanos, en el griego se escribe catartizo, con cada kilo, y z, catartizo, y significa construidos, restaurados, enmendados, restablecidos, completar totalmente, reparar, ajustar, hacer apto, perfeccionar, preparar, remendar y unir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con estas tres creaciones anteriores, hermanos? Que Dios las tuvo que remendar, Dios las tuvo que componer, Dios las tuvo que reconstruir, restaurar, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros por ahí traemos un pantalón roto, una camisa o algo, ¿verdad? Se la llevamos ahí al costurero, se lo llevamos ahí al sastre o a la abuelita o a la mamá que lo cosa, ¿qué es lo que le dice uno? Remiéndame los pantalones, ¿verdad? Remiéndame esta camisa. Sí, pues tiene que coserla. Fue exactamente lo que Dios hizo, hermanos, en estas tres creaciones anteriores a la de nuestra. El Señor tuvo que reconstruirlas, el Señor tuvo que remendarlas, ¿sí? El Señor tuvo que completarlas totalmente, repararlas. ¿Por qué? Porque habían sido hundidas en abismos, hermanos, por parte de sus juicios a causa del pecado que se estuvo cometiendo. Entonces, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y nos dice estos destellos de verdad, hermanos. Si no, pues anduviéramos bien equivocados, igual que muchos de los científicos ahorita. La palabra de Dios entonces, hermanos, nos dice que muchas de aquellas humanidades preadámicas, porque fueron antes de Adán, preadámicas o mundos prehistóricos, pecaron, hermanos.
tengan ustedes por seguro que si estas creaciones no hubieran pecado, pues el Señor todavía las tuviera, ¿verdad? Estuvieran todavía aquí, ¿verdad? En la primera creación. Pero a causa de su pecado, hermanos, entonces tuvieron que venirse abajo. Entonces, hermanos, al final, cada una de estas creaciones fueron reparadas, reconstruidas y enmendadas, hermanos. ¿Por qué? Por su grande misericordia. Cuando Dios habla en su palabra acerca del lugar donde fueron a parar aquellas gentes, hermanos, ¿sí? Gentes antiguas que pecaron, menciona 3 diferentes abismos, hoyos, fosas, sepulcros de agua. Por eso nos damos cuenta entonces, hermanos, dónde están ellos y nos damos cuenta que la palabra abismos nos está diciendo dónde están estas diferentes creaciones. ¿Sí? Entonces, se usan 3 palabras hebreas para abismos y hoyos. Vamos a segunda de Pedro nuevamente. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 6, y nos dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Sí? Por lo cual el mundo de entonces, primer creación, pereció anegado en agua. Bastante gente, cristianos, hermanos, estudiosos de la palabra, piensan tal vez que el apóstol Pedro está hablando acerca del diluvio de Noé, pero ese es solamente un indicio, eso es solamente una prueba de lo que el Señor puede hacer, hermanos. Si el Señor llega a traernos juicios a la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Muchas veces el Señor trae sus juicios y entonces nos hunde en un abismo espiritual del cual a veces no podemos salir hasta que clamemos, hermanos. Y muchas veces, hasta clamando, el Señor no nos saca de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos estuvo hablando por determinado tiempo para salir y dejar de estar cometiendo el pecado que teníamos. Y llega un momento en que el Señor dice, o sea, que no quieres dejar eso que te está perjudicando, pues entonces ahí te voy. Te voy a poner realmente allí, en lo que te gusta, donde te gusta ensuciarte para que veas que nadie te va a poder sacar de ahí. Entonces tenemos que ser muchísimo, muchísimo, muy sabios, hermanos, para pedirle misericordia al Señor. Entonces, segunda de Pedro 3:6 menciona al menos una de estas humanidades que viene siendo la primera. Génesis capítulo 1, versículo 2 menciona este mismo hecho, hermanos, que la tierra estaba hundida en agua antes de que fuera puesta en esta presente humanidad sobre la tierra. Vamos de nuevo a Génesis 1:1, donde dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2, hermanos, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Entonces, Génesis 1:2 menciona el abismo, dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces aquí es donde tenemos que checar este detalle, hermanos, para poder comprender y entender qué fue lo que pasó en esta primera creación. En Génesis 1:1, Génesis 1:2 nos está explicando realmente qué fue lo que pasó en aquellos tiempos antiguos. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si ustedes se fijan, hermanos, hay un punto, no es una coma, no es un guión, hay un punto, hermanos. Pero después, Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Nos podemos dar cuenta entonces, hermanos, que nosotros estamos en la cuarta humanidad, en la cuarta creación. ¿Y de qué creación está hablando entonces la palabra aquí? Pues está hablando de la tercera creación, hermanos, ¿sí? De Génesis 1:1 a Génesis 1:2 pasó un lapso de tiempo del cual no tenemos entonces nosotros idea, no tenemos entonces nosotros ningún dato, ningún registro, pero fueron miles de millones de años, hermanos.
¿Cómo nos damos cuenta que Génesis 1:2 habla de la creación en donde nosotros estamos? Porque habla de la creación, habla del hombre, de estos tiempos. Entonces, la palabra de Dios nos sigue dando estos indicios, hermanos, de verdad. Así que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, hermanos, existe un lapso de tiempo incalculable. No tenemos nosotros idea de cuánto haya pasado desde la primera creación hasta la cuarta creación. Es por eso, hermanos, que todo lo que se está sacando como fósiles de dinosaurios, ¿verdad? Fósiles de mamuts, fósiles de otras creaciones que supuestamente son seres humanos también, pues hermanos, ahí están, son verdaderos, ¿sí? Nada de que es el enemigo que está tratando de dañar, de de engañar a la humanidad. No, hermanos, sí existieron, pero no sabemos en qué clase de creación entonces ellos fueron puestos. Eso es lo que está sacando el hombre ahorita, ¿sí? Si nos vamos a estudiar un poquito acerca de las pirámides de Egipto, pues nos damos cuenta de que hay pirámides, ¿verdad? Hay pirámides, incluso una esfinge que tiene ahí más de, dicen, 10,000 años, ¿sí? Hubo creaciones, hermanos, anteriores que se dedicaban también a alabar a Dios. Y ellos también hacían sus lugares altos para ellos poder alabar a Dios. En un momento se corrompieron, no sabemos cuándo, la palabra de Dios no tiene ese registro, ¿verdad? Entonces, esas pirámides ahí están desde creaciones pasadas, ¿sí? En Japón se han estado también descubriendo, hermanos, pirámides en sus costas, ¿verdad? En su mar. ¿Qué pasa con esas pirámides? ¿De qué creación son? Pues quién sabe. Incluso también en el Polo Sur, ¿verdad? Donde dicen que está la Antártida, la Atlántida, perdón, son cosas que nosotros no tenemos por qué saberlas, hermanos. Nosotros no tenemos que desviar nuestra atención de la palabra de Dios. Entonces, solo Dios tiene el registro del tiempo de cada humanidad sobre la tierra y del tiempo que permaneció anegada la tierra como juicio. Solamente Dios sabe cuánto tiempo, hermanos, existió la primera, la segunda y la tercera creación, pero también Dios sabe solamente el cuánto tiempo estuvo la creación hundida, hermanos, que también fueron miles de millones de años, ¿sí? Entonces, no existen conexiones, ¿sí? O eslabones perdidos que unan esas humanidades entre sí. O sea, el hombre ha estado, los científicos, ¿verdad? Estudiando el mentado eslabón perdido, y quieren poner, dicen que falta una pieza, ¿verdad? En la creación, entonces no hay ninguna pieza que falta, hermanos, todo está correcto. La palabra de Dios nos enseña a que todo está correcto. No hay ningún eslabón perdido, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios es más claro que el agua. Entonces, nuestra humanidad o creación tiene un poco más de 6,000 años, ¿sí? Desde Génesis 1:2 hasta ahorita, hermanos, ¿sí? Fíjense bien, desde Génesis 1:2, porque Génesis 1:1 pertenece a la primer creación, ¿sí? Y a las otras también, pero desde Génesis 1:2 hasta ahorita, pues van más o menos un poquito más de 6,000 años. Entonces, por eso hay tanta controversia en que la Tierra tiene más de 6,000 años. Sí, sí tiene más de 6,000 años, pero lo que nosotros siempre deberemos de aclarar es que el ser humano de esta creación, de este tiempo, de este mundo, tiene solamente 6,000 años. Desde Adán y Eva hasta nosotros, tiene solamente 6,000 años. 6,000 y fracción, 6,000 y poquito más. Entonces, cada día, hermanos, fíjense bien, desde esos 6,000 años hasta ahorita, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, Dios nos está dando la oportunidad de venir a sus pies, pero Dios, hermanos, ha dicho hasta aquí. Y parece, hermanos, que esto se va a acabar también ya muy pronto. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. ¿De qué abismo se nos está hablando, hermanos, aquí? Aquí la palabra abismo, hermanos, en el hebreo, se nos dice tejom, perdón.
el abismo Tehom. Sí, por eso nos damos cuenta, hermanos, que esta tercer creación pecó y fue hundida entonces en el abismo Tehom. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y de acuerdo a la naturaleza entonces de Dios, pues Dios no puede entonces hacer algo desordenado. Dice Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y de acuerdo entonces a la naturaleza de nuestro Señor Dios, Él no pudo haber creado la tierra con una naturaleza de desorden y vacío, hermanos. Dios no es un Dios de desorden. Dios siempre hace las cosas bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues pasó algo catastrófico, hermanos, a consecuencia del pecado. ¿Sí? Dice, estaba desordenada. La palabra desordenada en el hebreo quiere decir tohu. Y la palabra tohu significa malgastada, arruinada, burlada, baldía, desolada, nada, despilfarrada, sin valor, llena de confusión. Dice que estaba llena de confusión y destrucción. Desierto también quiere decir cosa que no vale, soledad, vacío, asolamiento, perdón, asolar, destrucción. Entonces, ¿qué quiere decir qué quiere decir que pasó con esta tercera creación, hermanos? Antes de nosotros, que hubo algo tremendo, quiere decir que hubo algo caótico, algo que hundió a la tierra, pero aparte de eso, la catapultó, la encerró en algo para que no saliera ya de ese lugar. Entonces, ¿es lógico pensar que Dios creó la tierra en esta condición, hermanos? Pues no, Dios no creó la tierra en esta condición. Dios, en un principio, como vemos en Génesis 1:1, Dios la hizo virgen, la hizo pura, la hizo santa. No había pecado, no había maldad, no había nada de eso. Pero entonces, la palabra de Dios nos dice que estas creaciones pecaron y a consecuencia de ese pecado, hermanos, tuvieron que ser hundidas en estos diferentes abismos, ¿sí? Dios no posee esa naturaleza. Solo el pecado posee esta condición, hermanos. Entonces, los pecados de la tercera humanidad y las anteriores a la nuestra generaron esas condiciones. Cuando una persona empieza a pecar, hermanos, también empieza a deteriorarse su vida, tanto natural como espiritual, y nos lleva muchas veces a esta clase de circunstancias caóticas, ¿verdad? Donde nos vamos hundiendo. Por eso muchas personas dicen, pues hasta que pise fondo, hasta que esté ya en lo mero abajo. Sí, hermanos, es como un abismo, nos vamos hundiendo hasta que ahí estamos ya y luego es muy difícil, pero muy difícil de salir. Entonces sabemos que la tercera humanidad fue influenciada y afectada por un ángel caído también, hermanos, ¿sí? El ángel caído llamado Abadón. ¿Cómo sabemos eso? Pues por la escritura también, en Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo del 1 al 11, es un versículo un poquito largo, pero es necesario leerlo para poder entender todas estas cosas. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Si ustedes se fijan, hermanos, aquí está hablando ya de un abismo, ¿sí? En el versículo 1 y en el versículo 2 habla de un abismo. Fíjense bien, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Aquí la palabra abismo se traduce igual que en Génesis 1:2, viene siendo la misma palabra Tehom. Entonces, por eso nos damos cuenta, hermanos, que la creación de Génesis 1:2 viene estando en el abismo Tehom. ¿Por qué? Porque nos sigue diciendo Génesis 1:2, y abrió el pozo del abismo, el pozo del Tehom, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fue le dada potestad, como tienen potestad los escorpiones en la tierra. Vamos al versículo 11, hermanos, si no se nos va el tiempo. El versículo 11 dice,
y tienen sobre sí por rey el ángel del abismo. Y la palabra abismo, hermanos, está traducida como en Génesis 1:2 también, que dice Tehom. Entonces dice, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. Y la palabra Abadón, hermanos, es destructor también. Pero aquí nos damos cuenta entonces, dice, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. Quiere decir entonces, hermanos, que en este abismo hay un rey, ¿sí? Hay un jefe, hay un capitán. Dice, cuyo nombre en hebraico es Abadón. ¿Cómo se llama esta criatura, hermanos? Este ángel que está aquí en este abismo se llama Abadón. ¿Sí? Y Abadón es el rey o es dice el rey, dice, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. Entonces, ¿qué? ¿Abadón quién es? Abadón es un ángel. Abadón es un ángel. Y si es un ángel, hermanos, pues es un ángel caído, ¿verdad? Porque acuérdense que los ángeles fueron hechos allá arriba, eran celestiales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en toda esa rebeldía, verdad? Muchos ángeles cayeron, pero si ustedes se fijan, hermanos, Abadón estaba ¿dónde? En el abismo, está en el abismo Tejón. Apocalipsis nos está hablando del futuro, ¿sí? Apocalipsis es una profecía que nos está hablando del futuro. Entonces nos está hablando, hermanos, que más en esos 3 años y medio de tribulación que vienen, fíjense bien, se los dejo de tarea, no se los puedo leer ahorita porque ya se nos va el tiempo. Dice que viene una tremenda, ¿cómo les podría decir? Una tremenda invasión de langostas, de espíritus desfigurados, hermanos, ¿sí? Muchos dicen que son otras cosas, pero si nos podemos estudiar la palabra de Dios, el abismo de Tehom se va a abrir y van a empezar a salir estas langostas y los 3 años y medio de tribulación van a ser tremendos, hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener, hermanos, también muy, tomarlo muy en serio, que no podemos quedarnos esos 3 años y medio de tribulación. Tenemos que estar ahorita trabajando en perfeccionarnos, en santificarnos, en consagrarnos al Señor para ser dignos y cuando Él venga, irnos con Él en el arrebatamiento. Y tiene sobre sí por rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, que el abismo Tehom es el mismo abismo que menciona en Génesis 1:2. Abadón, la palabra Abadón, les voy a dar el significado de la palabra Abadón. La palabra Abadón quiere decir perecer, descarriarse, perderse, perecer. Voy a anotar algunos significados ahorita ahí para que vean ustedes ya el último del estudio. Que todas estas creaciones, hermanos, todo lo que se dio en esas creaciones ya nos está aconteciendo ahorita también, ¿sí? ¿Cuál es la creación más tremenda de todas las 4 creaciones? ¿Cuál es la creación más pecadora de todas? Pues, ¿cuál creen ustedes, hermanos? La de nosotros. Esa es la creación más pecadora de todas. Entonces, el significado de la palabra Abadón es perecer, descarriarse, perderse, destruir, acabar, arruinar, corromper. Quiere decir también corromper, ¿sí? Y quiere decir perderse, quiere decir derribar, desaparecer, desbaratar, desfallecer, deshacer, destrucción. Mucho ojo con esta palabra, destrucción. Destruir, desvanecer, esparcir, fenecer, hacer perecer, infortunio, morir, perder, perdido, raer, romper, desfigurar y deformar. Ojo con estas 2 últimas palabras, que la palabra Abadón quiere decir desfigurar y deformar, ¿sí? Entonces, hermanos, si comprobamos los significados de Abadón con desordenada, en Génesis 1:2 ya estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada, si la comparamos con Abadón, nos damos cuenta que son idénticos. Así quedó la tierra por causa de la influencia de los pecados que cometieron aquellas gentes
bajo la influencia de esta criatura, de la criatura del ángel caído llamado Abadón, ¿sí? Y la palabra Abadón, hermanos, quiere decir desfigurar o deformar. Entonces, Abadón llevó a aquella creación a la confusión y deformación de la verdad de Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Abadón? Confundió totalmente aquella creación, la tercer creación, hermanos. Abadón confundió totalmente la tercer creación. ¿Cuál es su significado? Desfigurar y deformar, ¿sí? Incluso estudiando, hermanos, nos damos cuenta que en la tercer creación fue donde se mezclaron en sus actos sexuales los hombres con las bestias, ¿sí? Y de ahí vino la deformación genética de la creación de Dios. Si ustedes han leído mitología griega, no es solamente mitología griega, hermanos, no es un mito. Ellos sabían lo que había pasado. Hay gente estudiosa, por ejemplo, como los judíos, ¿verdad? Que saben todo esto que estamos nosotros estudiando ahorita, pero hay más gente que lo sabe también, hermanos. Y por ejemplo, los griegos sabían de esas creaciones, no son solamente mitos, hermanos, ¿sí? La sirena, el centauro, todas estas figuras o imágenes que nosotros a veces vemos en las películas y nos causan gracia o emoción o algo, hermanos, porque creen que ahí están, porque existieron, ¿sí? Abadón hizo que se empezaran a mezclar entonces animales con seres humanos y deformó la creación de Dios. Por eso es, hermanos, que entonces Dios hundió esa tercer creación en el abismo Tejón. Génesis 1:2 nos dice, y estaba desordenada y vacía, o sea, había un total y completo caos. ¿Qué fue lo que pasó? Dios sacó de nuevo, fíjense bien, la tierra estaba vacía, no tenía nada. Sí, era como una nuez, como un piñón que está hueco, que está vano. Así es como estaba la tierra, entonces Dios tuvo que sacarla. Dios tuvo que sacarla, hermanos, permítanme. Dios tuvo que sacarla del abismo Tejón, hermanos, para que esa tierra fuera de nuevo habitada. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. ¿Qué estaba haciendo? La Biblia Peshita, a mí me gusta mucho como dice la Biblia Peshita, porque dice, estaba empollando, ¿sí? Le estaba dando calor. ¿Para qué? Para que se derritiera, no solamente era agua, hermanos, sino que estaba cubierta de hielo. Entonces, cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la haz de la tierra del abismo, hermanos, sí, empezó a empollarla. ¿Y cómo le hace una gallina, por ejemplo, para que el huevo sea fértil? Pues tiene que empollarlo, tiene que darle calor. De manera que el Espíritu Santo empezó a empollar la tierra, hermanos, a darle calor y empezó a surgir la vida, ¿sí? Entonces, por eso Génesis 1:1, que es un libro muy precioso, los primeros 3, 4 capítulos, nos habla cosas tremendas de sabiduría, donde dice, y dijo Dios, y hágase esto, y hágase el otro, ¿verdad? Y de la tierra fruto. O sea, Dios ya no tuvo que sembrar la semilla, Dios ya no tuvo que sembrar los frutos, Dios no tuvo que sembrar ya el árbol, no, ya la semilla ya estaba allá adentro, ya estaba en la tierra, perdón, ¿sí? Lo único que Dios hizo fue entonces descongelarla y que empezaran a salir esos frutos de nuevo. Esos frutos ya existían en las creaciones pasadas, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos dice y nos sigue diciendo, ¿verdad? Que Abadón incluso condujo a que fueran posibles las mezclas sexuales entre hombres y animales, hermanos. Vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos prohíbe ahora en estos tiempos. Por eso Dios dio la Torá, hermanos, porque Él no quería que se volviera a repetir lo que se hizo en aquellas creaciones pasadas. Entonces, Levítico capítulo 20, versículo 15, nos dice su palabra, y cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia.
Esto no lo está diciendo Levítico, ¿sí? Esto no lo está diciendo la palabra de Dios. Esto está diciendo la ley de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dictó esa ley a Moisés? Porque ya había pasado, hermanos, en esta creación, ¿sí? Abadón empezó entonces a influenciar a aquella humanidad, a aquella creación, a aquel mundo, a tener relaciones sexuales con los animales. Es un ángel caído, hermanos, no es el único. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues pasó que a consecuencia y a causa de ese tremendo y grave pecado, hermanos, la tierra empezó entonces a deformarse y se empezaron a ver estas criaturas por todos lados y estaba todo en contra de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Está cometiendo esta creación los mismos pecados de la tercera creación? Sí. Ahora vemos, ¿verdad? Y sabemos que los mismos actos sexuales inmorales, hermanos, se están volviendo a repetir. ¿Por qué? Porque estos espíritus abadónicos están volviendo a salir, hermanos, de aquel abismo, están empezando a salir. Y la palabra de Dios nos dice, entonces lo acabamos de leer en Apocalipsis, hermanos, ¿sí? Que en los 3 años y medio de tribulación van a empezar a salir estas langostas. ¿Por qué estas langostas? Porque acuérdense que Abadón quiere decir desfigurar, deformar. Por eso estas langostas, si ustedes se ponen a ver sus características, están deformadas. O sea, son langostas con pelo de mujer, con dientes de león, con coraza de caballo, algo así, cola de caballo. Entonces, son criaturas deformadas. ¿Y quién es su rey? Abadón, el rey del abismo, el rey de la desfiguración. Por eso ahorita, hermanos, están saliendo esos tremendos espíritus. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están influenciando a esta humanidad. ¿A qué? Pues, por ejemplo, a que el hombre cambie de sexo, a la mujer también, ¿verdad? Espíritus homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Ya los jovencitos se quieren cambiar de sexo, quieren cambiar sus partes, las mujeres, las jovencitas igual. ¿Por qué? Porque espíritus abadónicos están tratando de confundir también a esta humanidad. Ya la tienen muy confundida, hermanos, y por eso son estos juicios que están llegando ahora, hermanos. Muchísimas cosas de qué hablar de cada abismo, de cada creación, pero no tenemos el tiempo, hermanos, ¿sí? Solamente tenemos el tiempo para hablar un poco, pues, de este tema todo completo de las 4 creaciones. Entonces, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 27, versículo 21, donde se nos habla, dice, maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia. ¿Por qué Dios dictó esa ley tan tremenda, hermanos? Porque ya había pasado en una de las creaciones pasadas. Entonces, si enumeramos las 4 creaciones, hermanos, o humanidades, vamos ahora a la tercera creación, perdón, a la segunda creación. Ya miramos entonces que la tercera creación, hermanos, pecó, influenciada por el ángel Abadón, y fue hundida, entonces, en el abismo Tehom. Entonces vamos a ver ahorita un poquito de la segunda creación. ¿Qué fue lo que pasó con la segunda creación? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 26, versículos del 19 al 21, nos dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, yo te tornaré ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo. Y si ustedes se fijan, aquí está otra palabra para abismo. Y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Pero aquí también está la palabra sepulcro, hermanos. Y la palabra sepulcro ya no es, está traducida como bor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta aquí que en Ezequiel capítulo 26, versículo 20 y versículo 19 nos está hablando de otro diferente abismo. Ya no es este abismo, el abismo Tehom, ya viene siendo ahora el abismo Bor. ¿Por qué nos damos cuenta? Pues por el hebreo. El abismo Bor. ¿Por qué? Porque su traducción, hermanos, viene siendo sepulcro, ¿sí? Dice, con el pueblo del siglo. Se los voy a repetir, versículo 20, dice, y te haré descender con los que descienden al sepulcro.
La palabra sepulcro está traducida como Bor, y Bor también es un abismo con el pueblo del siglo. Aquí está. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Olam? Pueblo del siglo, ¿sí? Diferente siglo, diferente mundo. Entonces aquí nos damos cuenta de que Ezequiel, hermanos, nos está hablando de otra creación. Ya no nos está hablando de la tercera creación, sino de una diferente y de más para atrás todavía, en una que está hundida en el abismo Bor. Y luego dice, y te pondré en lo más bajo de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y yo daré gloria en la tierra de los vivientes. Yo te tornaré en espanto, y no serás, y serás buscada, y nunca más serás hallada, dice el Señor Jehová. Entonces, Ezequiel, hermanos, nos está hablando de una diferente creación, y esta creación, hermanos, se nos dice aquí que está entonces enterrada en un abismo diferente al Tejón. Este se llama el abismo Bor. Entonces, la palabra, ¿por qué nos damos cuenta de eso? Bueno, porque la palabra sepulcro viene de la palabra hebrea Bor, y la palabra hebrea Bor, su significado es abismo, cisterna, una prisión, una mazmorra, un calabozo, perforar, hoyo, uno que se usa como cisterna o prisión, cárcel, fosa, pozo y sepulcro. Entonces, ¿dónde está esta creación, hermanos? Está encerrada, está encarcelada. ¿Por qué? Pues porque su castigo también fue ser hundida, hermanos. La segunda creación, entonces, también fue hundida en el abismo Bor. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a esta creación. ¿Qué fue lo que pasó después a la creación que estaba en el abismo Bor? Bueno, Dios en su misericordia, hermanos, la vuelve también a sacar y a restaurar. Cuando la segunda creación fue enterrada en el abismo Bor, no sabemos cuánto tiempo duró ahí, hermanos, puede ser millones de años que duró esa creación ahí comprimida, ¿sí? Todo lo que había en esa creación quedó entonces atorada, atascada, tapada completamente de tierra, de agua, de hielo, pero Dios en su misericordia vuelve a sacar esa creación, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Esta vuelve a pecar de nuevo esa creación, y entonces la vuelve Dios de nuevo a enterrar. Por eso son esas placas tectónicas, hermanos, donde la mentada placa de cocos, el cinturón de fuego y todo esto, porque por ahí es donde están las diferentes capas de estas creaciones atoradas, selladas, porque cayeron en una prisión, cayeron en una cárcel, y Dios ahí las tiene entonces, ¿verdad? El hombre ¿cómo le diremos? En su ignorancia baja a los fondos, a los océanos, y se empiezan a ver criaturas que nunca habían visto, ¿verdad? Por ahí hay hasta sirenas supuestamente grabadas, pues algunas sí son verdaderas, hermanos. ¿Por qué? Porque son espíritus, son demonios, son creaciones que allí están atrapadas. No van a empezar a salir solamente porque ellos quieren salir, sino que tienen un permiso de Dios, ¿sí? Para que empiecen a salir. Apocalipsis 9:11 nos dice que estas criaturas, por ejemplo, del abismo Tejón, en los 3 años y medio de tribulación, ¿verdad? Bueno, en un cierto tiempo de la tribulación, van a empezar a salir, ¿sí? Pero salen con el permiso de nuestro Señor Dios. Llevan un propósito estas criaturas. Entonces, Ezequiel 31, ahora vamos a Ezequiel 31, versículos del 15 al 17, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios: así ha dicho el Señor Jehová, el día que descendió a la sepultura, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y sus muchas aguas fueron detenidas, y el Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las gentes, cuando les hice descender a la fosa. Si ustedes se dan cuenta, la palabra fosa, hermanos, es también un significado del abismo Bor. Entonces, por eso nos damos cuenta
de que Ezequiel 31 también, versículos del 15 al 17, nos está hablando de esta misma creación, de la segunda creación. Ahí está enterrada otra creación en el abismo Bor, con todos los que descienden a la sepultura, y nos lo vuelve a decir el abismo Bor, y todos los árboles de Edén escogidos y los mejores del Líbano. Todos los que beben aguas tomaron consolación en la tierra baja, ¿sí? También ellos descendieron con él a la fosa, con los muertos a cuchillo, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las gentes. Tremendos misterios, hermanos, ¿sí? Estos versículos bíblicos, en serio que nos dicen muchísimas cosas, pero pues tendríamos que durar meses y meses y años estudiando estos son los versículos, ¿verdad? Entonces, ahorita solamente nos limitamos a las 4 creaciones, hermanos. Aquí se usa el hebreo bor también en Ezequiel 31, 15, 17, y ahí se nos dice las palabras sepultura, abismo, fosa, hoyo, sepulcro. Esta traducción en el hebreo de estas 4 o 5 palabras se traducen como bor, por eso nos damos cuenta de que es otro abismo diferente al Tehom, donde está la tercera creación. Entonces, para este abismo, sepultura o fosa se utiliza bor, diferente del abismo Tehom, a donde fue Abadón y los que le siguieron en la tercera creación. Ahí quedó sepultada aquella segunda creación, la cual fue influenciada también, hermanos, y conducida a pecar por el ángel malvado de esa creación. Entonces, aquí, hermanos, también hubo un ángel corrupto que también fue un ángel caído, ¿sí? No solamente Abadón, y también influenció a la segunda creación, hermanos, para que cayera, ¿sí? Entonces, esta criatura caída fue la precursora de la ley del desequilibrio, fíjense bien, y la injusticia. ¿Qué fue lo que predominó entonces en la segunda creación? Bueno, ya vemos, ¿verdad? Y ya vimos que en la primera creación, hermanos, en la tercera creación lo que predominó fue la deformación, ¿sí? Y la confusión. Ya se mezclaba la gente ya con lo que había. Era una depravación total completa. Pero en la segunda creación, hermanos, lo que imperó fue el desequilibrio y la injusticia. El desequilibrio y la injusticia. Vamos a Zacarías, vamos al libro de Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 5. Capítulo 5, versículos del 5 al 8, hermanos. Antiguo Testamento. Ah, caray, ya se me perdió. Aquí lo tengo. Zacarías capítulo 5, versículos del 5 al 8 nos dice, muy tremendo esto, hermanos, Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, es un efa que sale. Ahorita vamos a ver, la palabra efa es una medida, ¿sí? La palabra efa es una medida, dice, además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y aquí tenía un talento de plomo y una mujer estaba sentada en la medida, en medio de aquel efa, en medio de aquella medida. Una mujer estaba sentada en medio de aquella medida, ¿sí? Y él dijo, esta es la maldad. ¿Quién era la que estaba sentada entonces, hermanos, en aquella medida? La maldad, ¿sí? Y echóla dentro del efa y echó la masa del plomo en su boca. Pero la palabra de Dios, hermanos, fíjense bien lo que está diciendo. Si observamos la palabra maldad, está escrita con mayúscula.
¿sí? Inicia con mayúscula, indicativo de que es un nombre propio o es una persona. Entonces, la palabra maldad, hermanos, aquí en esta segunda creación, se escribe de esta forma. Se los voy a poner en azul. Se escribe Risha. Risha. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el ángel que motivó a la segunda creación al desequilibrio y a la injusticia? Pues el ángel Risha, ¿sí? La maldad, madre maldad, hermanos. Y la palabra maldad está tremendo, o sea que estas personas eran malas, ¿sí? Malas, o sea, eran malas, 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 mis hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si observamos la palabra maldad, inicia con mayúscula, ¿sí? Y la palabra, cada palabra que inicia con mayúscula, es indicativo de un nombre propio, persona. Entonces, la palabra risha, les voy a dar su significado. La palabra risha, hermanos, su significado es maldad, calamidad, quebrar. Fíjense bien, quebrar. ¿Qué fue lo que hicieron? Quebraron la ley de Dios. Quebraron la palabra de Dios. Hacer mal, malicia, disturbio, impiedad, disgusto, molestia. Hacer o declarar equivocado. Fíjense bien su significado. Hacer o declarar equivocado. ¿Sí? Perturbar, violar, apartar, condenar, impiedad, injusticia e inquietar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esta creación, hermanos, estaba totalmente perdida. Esta criatura caída batalló contra el entendimiento encontrado de la palabra de Dios, lo quebró. Ese fue el gran pecado entonces de esta creación, hermanos, ¿sí? Este ser malo, Dios lo relacione con un efa o con una balanza de medir. Es una medida, ¿sí? Risha es una medida. Entonces, fíjense bien, Dios relaciona a este ser malo o lo declara como un efa, ¿sí? Lo relaciona con un efa. Entonces, su palabra, la palabra de Dios, nos exhorta a cada uno de nosotros, hermanos, a no hacer lo mismo que hizo esta creación. Vamos a Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 25, versículos del 13 al 15, nos dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesas cumplidas y justas tendrás, efa cabal, perdón, y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra de que Jehová tu Dios te da. Fíjense, otro principio espiritual tan tremendo, ¿sí? Como el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en esta tierra. Pero fíjense también, este principio espiritual nos viene diciendo también casi lo mismo. Dice: pesas cumplidas y justas tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Entonces, Deuteronomio 25 del 13 al 15, hermanos, nos está diciendo que hubo un desequilibrio o injusticia. Nos está hablando de medida grande y medida chica. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a aquella gente a tener balanzas falsas? Pues comprar o recibir, vender y dar. ¿Cómo les podré explicar, hermanos? Lo que aquella gente hizo fue corromperse totalmente. Esperaban todo, pero no querían dar. Eso fue lo que pasó. Algo muy similar a lo que se está viviendo ahorita. ¿Qué es lo que pasó en aquella creación? Fue una creación injusta totalmente. Fue una creación corrompida, ¿sí? Como lo que estamos viendo ahorita en esta creación, por ejemplo, en la política.
que el gobierno manda dinero a los diferentes estados. No tengo nada en contra de la política, pero es algo que tengo que decir. Es un ejemplo tremendo de lo que se está dando ahorita, ¿verdad? Y no solamente en el mundo o en las personas de allá afuera, sino también en el pueblo de Dios se está dando, hermanos. Por eso hay tanta pobreza, por eso hay tanta escasez en el pueblo cristiano, porque le está robando a Dios. El pueblo cristiano quiere todo de Dios. Van a la iglesia, ahorita quieren sanidad, van y oran y piden salud y piden todo, ¿verdad? Todo le piden a Dios, pero el pueblo cristiano ya no es capaz de darle nada a Dios. Solamente le está exigiendo y pidiendo. Pero ya no queremos, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Lo que nos está pasando, todos queremos que sane la tierra ya, ¿verdad? Que se vaya esta pandemia, esta enfermedad por la que estamos pasando, pero hermanos, ahorita es para que estuviéramos orando, adorando, alabando al Señor, escuchando la palabra de Dios, no dejando de ser fieles al Señor. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Lo mismo que pasó en la segunda creación. Un tremendo desequilibrio y una tremenda injusticia. ¿Qué es lo que se ve ahorita en las calles, no solamente de México, sino de todo el mundo? Injusticia por todos lados. Injusto, injusticia. Fue exactamente lo que pasó en la segunda creación, hermanos. ¿Sí? Entonces, pesas cumplidas y justas tendrás, dice Deuteronomio 25, versículos del 13 al 15. Hoy en el mundo en general, hermanos, se vive un desequilibrio e injusticia. ¿Sí? Como les digo, el pueblo cristiano y también el pueblo de allá afuera, ¿verdad? Que ni siquiera conoce a Dios, quiere o desea mucho, pero a cambio de poco o de nada. No sabemos cuántos años la tierra entonces permaneció en este abismo Bor antes de que Dios la levantara y la restaurara, hermanos, para establecer su tercera creación. Por eso es fácil aceptar el hecho entonces de que los científicos han encontrado muestras de tantas cosas, ¿verdad? Fósiles, también que tiene nuestra Tierra millones de años, es verdad. Nuestra Tierra tiene millones de años, hermanos, pero no tenemos un registro en la palabra de Dios. Y también que los fósiles son una evidencia ciertísima de todo ello. También es aceptable entonces, hermanos, que continentes legendarios como la Atlántida, de la que ya hablamos hace rato, Lemuria, y otros más, ¿verdad? Pueden ser una realidad en alguno de los siglos antiguos. Entonces, lo que se está descubriendo, hermanos, en la tierra en estos tiempos, en estos momentos, ciudades debajo de la tierra, continentes enteros, fósiles de monstruos marinos, fósiles de otras criaturas semejantes a nosotros, pues sí, ahí están, hermanos, pero no sabemos en qué diferente creación el Señor ahí los puso. Todavía el otro día en un canal nuevo de ahí de las redes sociales estaban diciendo que encontraron una figura de arcilla que tiene millones de años, ¿sí? Entonces, pues sí, pero no sabemos de qué creación es esa figura, hermanos. Entonces ya vimos que la segunda creación fue influenciada por el ángel caído llamado Risha, que viene siendo la maldad, viene siendo la madre maldad. Sí, entonces vamos a ver ahora un poquito de la primer creación, hermanos, de esa creación original, ¿sí? De Génesis 1:1. Vamos a ver qué fue lo que pasó con esta creación, hermanos, cómo pecó. Bueno, vamos a ver cuál fue el ángel que lo influenció y cuál fue su pecado, ¿verdad? Cómo pecaron y qué forma pecaron, tal vez lo veamos el domingo, para poder explicar un poquito más acerca de estas cuatro creaciones, en qué abismos fueron enterrados, pero también cuál fue la forma de su pecado tremendo para que ellos hayan caído encerrados entonces en esos abismos. Vamos al Salmo 9, vamos al Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 9, Salmos capítulo 9, versículos del 5
versículo 5 y versículo 15. Dice la palabra de Dios, Salmo 9, solamente dos versículos, 5 y 15. Dice la palabra de Dios, reprendiste gentes, destruiste al malo. Dice bien lo que dice, destruiste al malo. Raíste el nombre de ellos para siempre jamás. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Dios borró por completo el nombre de esta creación. Los borró, los desapareció completamente. Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Versículo 15. Hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Hundiéronse las gentes en la fosa. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que este es otro abismo, de que este es otro lugar, de que esta fue otra creación? Por la palabra fosa, hermanos. La palabra fosa en este versículo bíblico nos indica otro nombre y nos indica la palabra shahat. Entonces, esta creación primera, hermanos, fue hundida en el abismo shahat, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. En el abismo shahat. El Salmo 9, versículo 5 y versículo 15 menciona el juicio de Dios con esta humanidad prehistórica. Primeramente, hermanos, Dios destruyó a los malos de esta humanidad antigua que menciona este salmo. Los destruyó por completo. Luego borró o exterminó el nombre de ellos y entonces se hundieron en la fosa o prisión o abismo que generaron a causa de sus fuertes pecados influenciados por este ser malo también de este mundo antiguo, hermanos, llamado también, hermanos, Shahat, el ángel Shahat. El ángel Shahat lo podemos ver, hermanos, también en esta creación. Este ángel que influenció a la primer creación, hermanos. No, de esto sí no podemos hablar mucho porque no hay mucho, hermanos, que hablar. De hecho, la palabra de Dios dice, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, no nos dice mucho acerca de esta primer creación. No nos habla mucho acerca de esta creación. Nos habla un poquito más acerca de la segunda y de la tercera, ¿verdad? Y va la redundancia, pues de la cuarta nos habla todo, ¿verdad? Hasta ahorita, pero de la primer creación no se encuentran muchas citas bíblicas del abismo Shahat, del ángel Shahat, ¿verdad? Se nos habla demasiado también, incluso en la cuarta creación, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿sí? La última plaga, ¿la recuerdan? Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Haz que todos entren en la casa, sacrifiquen al cabrito y entonces manchen las puertas, los dinteles y los postes de las puertas de sus casas con el hisopo. ¿Por qué? Porque en la noche dice, va a pasar el ángel destructor. Y la palabra destructor, hermanos, quiere decir Shahat. Entonces, ¿cuál fue el ángel que Dios utilizó para destruir a los primogénitos? A los primogénitos de Egipto, el ángel Shahat. Ojo, mis hermanos, no quiere decir que Dios haya utilizado al ángel Shahat para acabar con la primera creación. No, mis hermanos, no. El ángel Shahat es un ángel caído también, que hizo pecar a la primer creación y fue enterrado, hundido en este abismo Shahat. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que toda la creación, visible e invisible, está a los pies de Dios, ¿verdad? Lo miramos en Job también, cuando viene Satanás y le dice, ¿verdad? ¿Dónde andaba Satanás? Pues andaba rodeando, andaba por ahí en el camino crucificado. Entonces, hermanos, le pide permiso Satanás a Dios para tocar a Job, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios utiliza, fíjense bien, hermanos, Dios utiliza al ángel Shahat para llevar a un juicio al pueblo de Egipto por haber ellos entonces tenido esclavo al pueblo de Israel,
Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos la palabra de Dios, porque cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice y nos indica y estamos metidos en un pecado tremendo, hermanos, Dios puede utilizar cualquiera de estos ángeles para venir a traernos juicio a nosotros también. No estamos criticando entonces estas tres creaciones anteriores, que fue lo que hicieron, porque es lo mismo que tal vez nosotros estamos haciendo ahorita en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Somos injustos, somos corruptos, deformamos la Biblia, solamente hacemos lo que nos gusta, lo que nos conviene, y lo que dice la palabra de Dios que no nos cae, que no nos gusta, la quitamos y decimos, no, esto no. Muchas veces también nosotros, hermanos, nos convertimos en un anticristo. ¿Por qué? Porque estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? Que está en contra de Cristo, ¿sí? Este personaje que va a venir entonces en estos 3 años y medio de tribulación, va a venir el anticristo. Pero hermanos, muchas veces nosotros también estamos, ¿quién es Cristo? Cristo es la palabra, Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Cristo es la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos en contra de híjole, la palabra de Dios me dice que no tome, que no fornique, que no adultere, que no haga esto, que no haga aquello, pero yo lo sigo haciendo, entonces me vengo a convertir a un anticristo. Vengo a ser un anticristo también, hermanos, porque estoy en contra de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, en esta primer creación, hermanos, el ángel Shahat hizo que cayeran ellos. Esta primera creación fue influenciada entonces por el ángel Shahat y cayeron a ese tremendo abismo. ¿Qué tan fuerte sería entonces el pecado de esta creación, hermanos? Que la palabra de Dios dice, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. O sea que de esta creación no hay indicios, hermanos. Lo que se ha estado encontrando tal vez es de estas dos creaciones, ¿sí? Porque de esta creación fue pulverizada. Se acabó completamente, hermanos. Entonces, en esta escritura parafosa se usa la palabra hebrea shahat, y vamos a ver el significado de la palabra shahat. La palabra shahat quiere decir pozo, abismo, especie como de trampa. O sea que este ángel les vino a poner una trampa a ellos y cayeron en la trampa, hermanos, ¿sí? Quiere decir también destrucción, corrupción, estaban completamente corrompidos. Foso, hoyo, mazmorra, sepulcro, una prisión, pudrir, enloquecer, dañar, demoler, decaer, corromper, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozar, hacer destrucción, ¿lo ven? Hacer destrucción, devastar, estropear, matar, merodear, quebrantar, ruina y violar. Entonces, dice la palabra de Dios, corrompiéronse e hicieron abominable maldad. Cada uno, hermanos, se había alejado de la palabra de Dios. Tremendo, tremendo todo esto, mis hermanos. Vemos entonces que esta tremenda palabra shahat, miren todo lo que nos dice, mis hermanos. Entonces, para el hebreo la palabra corromper se escribe también shahat, ¿sí? Por eso relacionamos a esta gente mencionada en esta escritura con esta creación que fue sepultada en el abismo o en esta fosa, en el abismo shahat. Entonces, muchas gentes antiguas de aquel mundo prehistórico descendieron o se hundieron, hermanos, en ese abismo en particular. Ellos corrompieron, violaron y mataron la verdad de Dios. El ser malo de esa creación los condujo a la indiferencia, apatía, falta de interés, menosprecio a la verdad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en estos momentos, hermanos? Hay apatía, hay indiferencia por la palabra de Dios. Hay muchísimos predicadores y pastores ahorita con diferentes temas, y hasta decimos, ay, no, predica muy feo, no me gusta cómo predica, mejor le cambio al otro, y ay, no, no le entiendo nada, y ay, no, ese no merece que lo... Fue lo mismo que pasó entonces
en la primer creación e hicieron a un lado la palabra de Dios, hermanos. Eso fue lo que pasó, ¿sí? Demostraron esa apatía, ese desagradecimiento, esa ignorancia, hermanos. Entonces, Dios los hundió en ese abismo Shahad. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, debido a su gran pecado, ese mundo se cayó y fue sepultado en ese abismo de agua, hermanos. Dios los exterminó completamente. No hay mucha información, como les digo, bíblica acerca de aquellas gentes o pueblos antiguos en relación a sus características físicas. No sabemos cómo eran. No sabemos, por ejemplo, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones. No se sabe nada, hermanos, ¿sí? Entonces Dios borró, exterminó la mayor parte de esa información. Solamente la tiene Dios. Solamente Él sabe cómo fueron, qué fue lo que hicieron, todas estas cosas. Él tiene todos esos datos, hermanos. Sin embargo, pues en la Biblia, ¿verdad? Quedaron algunos indicios o destellos de esta primer creación, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de este estudio, hermanos? ¿Cuál es el propósito de este estudio? Pues no cometer también nosotros los pecados que cometieron estas creaciones, hermanos. No dejarnos influenciar por estos tres ángeles caídos, hermanos, que ahorita ya están influenciando la cuarta creación. ¿Qué fue lo que pasó cuando la primera creación cayó al abismo? Bueno, Dios en su misericordia, hermanos, la volvió a restaurar. No sabemos cuánto tiempo duró en ese abismo, pero Dios volvió a restaurarla por su misericordia. Viene entonces esta segunda creación y no sabemos cuánto tiempo duró tampoco, hermanos, si años o miles de años, cientos de años, no lo sabemos. Lo único que sabemos fue que la gente se volvió a corromper, influenciada por el ángel caído llamado Risha o Madre Maldad, y entonces caen de nuevo en un abismo, en el abismo Bor. No sabemos cuánto tiempo, hermanos, quedaron ellos ahí atrapados, cientos o miles de años. Vuelve Dios en su misericordia, hermanos, a construir, perdón, a sacarla con su palabra, a enmendarla, a reconstruirla, a volver a ser una nueva tierra. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Entonces esa tercera creación también vuelve al pecado y se deforma, se confunde, y Dios los vuelve entonces a hacer que caigan, hermanos, en el abismo Tejón. Y por último, Dios vuelve a tener misericordia de la tierra. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Entonces Dios vuelve también a sacar esta creación y a ponerla ahorita, hermanos, aquí. Nosotros somos entonces la cuarta creación y, hermanos, la última. No va a haber ya otra creación. ¿Y qué creen? La palabra de Dios nos dice que va a ser destruida también. Ya no con agua, ya no va a ser hundida entonces en un abismo, sino al contrario, va a ser destruida por fuego. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, de este estudio? No cometer los mismos errores de los hombres prehistóricos o de los mundos antiguos. Hay muchísima información en la palabra de Dios acerca de todo esto que pasó. ¿Por qué entonces el cristiano ahorita, el pueblo de Dios, está cometiendo todas estas cosas? Por ignorancia, hermanos, dice la palabra de Dios en Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No tenemos ese conocimiento porque no lo buscamos, por perezosos, porque no nos gusta estudiar la palabra de Dios. Los científicos entonces, hermanos, dicen que en diversos periodos de tiempo se produjeron periodos de liquidación o de grandes extinciones, que grandes catástrofes fueron las causas de las masivas extinciones. La desaparición de especies es una muestra de ello, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta que el mamut, el tigre dientes de sable, los dinosaurios simplemente. Entonces, la polémica es acerca de las grandes extinciones, pero gracias a la palabra de Dios, hoy sabemos que esas civilizaciones fueron anegadas en abismos, hermanos. Están atrapadas ahí a consecuencia de su tremendo pecado, ¿verdad? Entonces, un cuadro bíblico de esto, hermanos, para que vean que la palabra de Dios dice la verdad, es el diluvio en tiempos de Noé. ¿Qué fue lo que pasó? Pues también Dios acabó con todo.
con agua, el agua, hermanos, significa el juicio, ¿sí? Muchas veces Dios manda de esa agua de su juicio espiritualmente en nosotros y nos hace ver las cosas que estamos haciendo mal, hermanos. Entonces, Dios nos advierte una y otra vez al hombre de esta creación, de esta cuarta creación, esta cuarta humanidad, hermanos, a que no cometamos los mismos errores de aquellas antiguas gentes. Vamos a Job, vamos al libro de Job, ya para acabar. Vamos al libro de Job, capítulo 22. Libro de Job, capítulo 22, versículos del 15 al 16. Y miren ustedes lo que Dios le dice a toda la humanidad, hermanos, ¿sí? Job 22, 15 al 17. ¿Quieres tú guardar la senda? La palabra senda también se traduce como camino. La senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios, apártate de nosotros, y que les había hecho, y que les había hecho el omnipotente. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí Job 22, 15, 17, del 15 al 17 de estas creaciones anteriores, hermanos? ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? Tenemos que tener y debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, en lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? No puede ser posible que cristianos tengan un completo y desequilibrio en su vida, tanto espiritual como natural. Y ahí nos incluimos todos, hermanos, nosotros también, porque al momento de nosotros estar hablando con ustedes, también tenemos que examinarnos, también tenemos que ver qué estamos haciendo mal, porque muchas veces vienen los juicios de Dios y solamente nos quejamos, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo las cosas que Dios me ha prometido? Bueno, ¿qué estás haciendo mal para que todo esto no llegue a tu vida? ¿O por qué está llegando todo esto a tu vida? Ponte a escudriñar la palabra de Dios. El hombre de esta cuarta humanidad, hermanos, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, es lo que nos dice Génesis. Entonces deberíamos de tener más responsabilidad y ser cuidadosos de no cometer los grandes y deliberados errores de aquellas antiguas creaciones, hermanos. Vamos a segunda de Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Olam, antes de los tiempos, que nos salvó y llamó con convocación santa, convocación santa. Somos santos, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde antes de esta creación, desde antes de las creaciones, desde antes de los mundos. ¿En dónde nos llamó y nos convocó como santos? Allá arriba en la eternidad pasada, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay antes de esto? Una eternidad pasada donde Dios nos eligió, donde Dios nos escogió y nos hizo ser santos para Él, para hacer buenas obras, hermanos, en Cristo Jesús. Tito, vamos a Tito también, capítulo 1, versículo 2, dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo prometió Dios todas estas cosas, hermanos? Desde antes de todos estos tiempos, ¿sí? Entonces, hermanos, fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha. Efesios 1:4, con esto terminamos. Nos dice la palabra de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Antes de cuándo nos escogió Dios? Antes de que fueran todas estas creaciones. ¿En dónde? En una eternidad pasada. Más atrás de todo esto, hermanos. Dios nos escogió, dice la palabra de Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Qué fue lo que pasó?
Se corrompieron estas tres creaciones. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Se está corrompiendo esta creación también. ¿Qué es lo que está pasando ahora? También hay un ángel caído, perdón, un querubín caído, hermanos, ¿sí? Acuérdense que ese querubín caído se llama Lucifer y está tratando, hermanos, está tratando en esa cuarta creación de que todos nosotros también caigamos igual que él. Él sabe que ya el arrebatamiento viene y entonces está pidiendo ayuda a estos tres ángeles malvados. Está trayendo todo esto, en nombre de Jesús, está trayendo todas estas cosas, mis hermanos, ahorita a la cuarta creación. ¿Por qué creen ustedes que ahorita el mundo está tan mal, está tan depravado? Todos los pecados de estas tres creaciones, hermanos, todos los pecados de estas tres creaciones se juntaron ya en la cuarta creación. Por eso ahorita, hermanos, vemos tantas cosas depravadas, injustas, corruptas, todo lo peor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a haber una tribulación tan grande que nunca la ha habido como la va a haber ahora ya en estos tiempos. ¿Por qué? Porque toda la maldad de estas tres creaciones, hermanos, se ha juntado aquí. Somos la creación más pecadora, hermanos. Hemos pecado más que estas diferentes creaciones. Así está el mundo de mal. Tal vez no nos gusta estos mensajes, ¿verdad? No nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo, pero hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado porque el Señor nos escogió entonces para que fuéramos santos, sin mancha, para que fuéramos sus seguidores. Hermanos, se va a poner tremendamente fuerte de ahora en adelante la lucha. Esto no es nada, hermanos, ¿por qué? Porque estos tres ángeles están mandando todos sus ejércitos a salir en estos tiempos y hermanos, es tremendo. Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero y estudio nos sirva de mucho para seguir creciendo espiritualmente, madurando, sabiendo, estarnos llenando de sabiduría. El domingo, si Dios quiere, tal vez prediquemos acerca de cómo estos cuatro, cuál fue el tremendo pecado que ellos hicieron para caer en esos abismos. Claro, ¿verdad? Hemos visto los diferentes ángeles que hicieron que ellos cayeran y diferentes de sus pecados, pero hubo pecados más grandes todavía. Pecaron en contra del nombre del Señor, hermanos, en contra del nombre del Señor, y eso fue lo que los llevó a ellos, hermanos, a caer. Pecaron en contra de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento, ¿sí? Y a nosotros, hermanos, nos está tocando pecar en contra de la prudencia del Señor. Tenemos que estudiar la palabra prudencia y saber cuál es nuestro pecado. Dios los bendiga, mis hermanos. Hacemos una oración y luego nos despedimos, ¿verdad? Para mirarnos aquí el domingo. Tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por habernos dejado terminar este estudio, hermanos, Señor, sin interrupciones. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos sigas guiando. Danos, por favor, la fortaleza, la sabiduría, Señor, que necesitamos para seguir adelante, Dios Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí puestos en la batalla, Señor, esperando que tú nos sigas fortaleciendo, Dios Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Nos vemos, hermanos, el domingo, si Dios quiere.